Sintonía 1420 AM presenta. Quedó cuadrado. Sí. Ya quité la lacto. Gerencia Pública. Ya aparece rec. Un programa dedicado a la difusión de los Está rec. principios técnicos que deben regir en la administración pública, en el contexto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bajo la producción, dirección y conducción del abogado Silvio Castellanos. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Quien les habla, abogado Silvio Castellanos, siente gran complacencia en continuar compartiendo hoy con ustedes acerca de la ley contra la corrupción. Esto gracias a nuestros patrocinantes Grupo Inciplan, capacitación para una administración pública con excelencia, y VIH, apoyo legal y administrativo, consultoría gerencial, jurídica y tributaria. Está en la presidencia y dirección general de esta prestigiosa emisora la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Bocaterra y en los controles Luis Guillermo Martínez. Para comunicarse con este espacio están a su disposición los teléfonos del estudio 0212-264-1494 y 0212-264-1619. Por Twitter, @gerencia PVIN. Por Facebook, Gerencia Pública. Y por Internet, pueden ustedes en este momento escucharnos y vernos en vivo por la dirección www.radiosintonía1420.com.be, donde está disponible un chat para que puedan participar con opiniones y comentarios. Para tramitar su publicidad en este espacio o para adquirir servicios de locución para la publicidad de sus bienes y servicios, pueden ustedes comunicarse por el teléfono 0414-540-3098, 0412-9551-756 o 0212-793-2002. A partir de hoy podrá usted ver este y todos los programas de este espacio nuevamente en YouTube, 24 horas después de haber salido al aire por la dirección Gerencia Pública Venezuela. Bien, estimados radioescuchas, a nivel de recuento, diremos que en los programas anteriores hemos venido hablando acerca de los tipos de responsabilidad de los funcionarios públicos, las cuales son civil, penal, administrativa y disciplinaria. Establecimos, y siempre es preámbulo de este programa, definir la responsabilidad penal como la situación jurídica en la que se encuentra una persona, razón por la cual debe sufrir las consecuencias de un hecho calificado como delito que le es imputable en concreto por su dolo o culpa, y que consiste en una pena y en la reparación del daño causado. Siempre aclaramos dolo o culpa, especificando que el dolo es la conducta llevada a cabo con intención y la culpa es la conducta llevada a cabo sin intención, es decir, es culposa. Enfatizamos el respeto en los procedimientos administrativos, penales, civiles y funcionariales del debido proceso previsto en el artículo 49 de nuestra Carta Magna, es decir, el debido proceso en general, que comporta el derecho a la defensa en todo estado y grado de la causa, el derecho a contar con un abogado permanentemente, el derecho a probar, en general a que se le oiga a la persona imputada, a la persona acusada, a no confesarse culpable, entre otras prerrogativas previstas en este artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los delitos que tratamos en los programas anteriores fueron enriquecimiento ilícito, apropiación indebida calificada y distracción de recursos, daño culposo al patrimonio, peculado de uso, malversación genérica y específica, desvío de procedimiento de contrataciones públicas y falsa emergencia, suscripción de contratos sin contar con los fondos, la concusión, la corrupción pasiva propia e impropia,
la parcialidad política, el concierto con proveedores, el lucro de funcionario público y el tráfico de influencias. Vamos a hablar hoy entonces, a comenzar hablando del aprovechamiento fraudulento de fondos públicos previsto en el artículo 76 de nuestra Carta Magna, que así dice: los representantes o administradores de personas naturales o jurídicas, así como los directores o principales de estas, que por actos simulados o fraudulentos se aprovechen o distraigan de cualquier forma en beneficio propio o de terceros el dinero, valores u otros bienes que sus administradas o representadas hubieren recibido de cualquier órgano o ente por concepto de crédito, aval o cualquier otra forma de contratación, siempre que resulte lesionado el patrimonio público, serán penados con prisión de 2 a 10 años. Antes de aclarar este artículo, estimados radioescuchas, vamos a una primera pausa musical. Vamos a oír en esta ocasión al cuarteto Caraquita, y la primera pieza que interpretan es Conticinio. Están ustedes en sintonía de Gerencia Pública. Bien, no veo bien tengo que acercar esto. No veo. ¿No podemos poner este chat más grande? Oye, ¿verdad que no veo? Ahí me lo pusiste chiquitico. O acercamos más. Ahí, ha estado siempre así. Que hoy estoy más serio. Parece que después de los 30 años no ve menos. Ese es exactamente. Continuamos entonces, estimados radioescuchas. Aquí en el chat ya nos están felicitando por el Día del Abogado. Gracias por esas sinceras felicitaciones. Bien, hablábamos entonces de este artículo 76 que concreta una de las formas de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Aquí debemos hacer las siguientes salvedades. Cuando hablamos de responsabilidad penal, civil, de las personas jurídicas, no hablamos estrictamente de los accionistas, aunque en un caso es posible. Pero en una empresa, por ejemplo, como una empresa de muchísimas acciones, vale decir la PepsiCola, PDVSA, empresas del Estado, empresas, no pueden ser responsables directamente los accionistas, puesto que ellos no están de repente al cabo de saber o conocer en detalle las operaciones que los directivos de la empresa pueden estar llevando a cabo. Entonces, este artículo nos habla estrictamente de las juntas directivas, no de los accionistas, sino de la junta directiva, salvo que los integrantes de las juntas directivas también sean accionistas. Ahí, bueno, concurren en una misma persona dos figuras jurídicas, el accionista y el de la junta directiva. Cuando hablamos, por ejemplo, de la responsabilidad penal que esta ley contra la corrupción, como ustedes saben y hemos venido comentando durante varios programas, concreta tipos penales, es decir, conductas que son penadas con privativas de libertad, es decir, acciones que son penadas muchas veces con privativa de libertad, medidas privativas de libertad en la condena o multas o ambas cosas a la vez. Entonces, aquí estamos hablando, por ejemplo, de que las empresas que negocian, que trabajan con el Estado y que en algún momento dado reciben fondos del Estado, bien sea a nivel de crédito, bien sea lo que se nos está presentando desde hace muchos años y está en boga diariamente, que es la asignación de divisas para importar repuestos, no pueden ellos darle un uso diferente al que haya sido convenido con el Estado para la utilización de esas divisas. No puedo tampoco violentar los precios, y como todos sabemos y hemos visto muchos capítulos en la calle de empresas que reciben un dinero a un precio de $1 y luego venden las mercancías con un precio como si hubiesen adquirido esos dólares en el mercado negro. Eso está penalizado. Ahora bien, yo entiendo el asunto de la reposición, pero la reposición tiene que ser contemplada y en eso el Estado tiene que ser muy eficiente para poder asignar con mucha velocidad las divisas de manera tal que el mercado no quede desatendido de ese producto. Pero si yo utilizo las divisas, las desvío para un asunto que no es lo que yo combine con el Estado, entonces estoy cometiendo un fraude a la nación. Y como fraude a la nación, eso está penalizado no solamente en la ley contra la corrupción, sino en la ley que tiene que ver con ilícitos cambiarios. Entonces, además de la ley de precios justos vigente, que tiene que respetarse a la hora de establecer un precio, por supuesto, tomando en cuenta toda la estructura de costos, y eso también se negocia qué es lo que va en el costo y qué es lo que no va en el costo. No puedo vender por encima del 30% y no puedo tampoco vender como si hubiese utilizado dólares comprado en un mercado paralelo. Tiene que ser un precio que se ajuste a lo que yo importé con dólares que me fueron asignados por el Estado. Hacer de esto una utilización indebida no es más que la concreción de un fraude. Y como tal, entonces, hay una pena privativa de libertad para los directivos de las empresas que cometan este tipo de ilicitudes. Vale decir, la empresa está penalizada con multas y también están penalizados con penas privativas de libertad, por supuesto, una vez que se ha llevado a cabo todo un juicio, una determinación de responsabilidades, una interposición de acción penal por parte del Ministerio Público y una vez que se establece una condena
definitivamente firme, entonces vendrá pues la pena privativa de libertad, no para los accionistas, sino para los integrantes de la junta directiva. Imagínense ustedes, por ejemplo, una empresa como un banco, cualquiera, provincial, mercantil, del tesoro, que tiene miles de accionistas. No pueden ellos cargar con la culpa penal, con la responsabilidad penal de los desvaríos cometidos por una junta directiva. Entonces debe esto estar muy claro. Son los integrantes de las juntas directivas y lo que está penado aquí, lo que está, digamos, está penalizado, está que se interpone, se asigna una responsabilidad con una consecuencia de pena privativa de libertad, es la acción fraudulenta, la utilización de los dineros del Estado en fines diferentes a los convenidos con la administración pública. Bien, estando claros hasta aquí, vamos, estimados radioescuchas, a un momento de publicidad para agradecer a nuestros patrocinantes. Grupo Inciplan es capacitación del talento humano en las organizaciones del Estado para beneficio del pueblo venezolano. Grupo Inciplan aporta excelencia a la gestión. Grupo Inciplan, el mejor aliado para la formación de los recursos humanos en la administración pública. Esto puede apreciarse claramente en su batería de talleres que incluye, por ejemplo, planificación estratégica corporativa con base en el Plan de la Patria y la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular. Presupuesto público por proyectos con base en el Plan de la Patria. Control fiscal con su batería de talleres. Auditoría, potestad investigativa y determinación de responsabilidades con base en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su reglamento. Contrataciones públicas con base en la Ley de Contrataciones Públicas y su reglamento, y con base en la Ley del Estatuto de la Función Pública, el régimen disciplinario de los funcionarios públicos, la evaluación del desempeño de los funcionarios públicos, el ingreso por concurso, el ascenso por sistema de méritos y muchos más relativos a la gestión pública. Llame ya por los teléfonos 0414-540-3098, 0212-793-2002 o 0412-9551-756 y atenderemos sus necesidades de asesoría y adiestramiento a la brevedad posible. También es nuestro patrocinante VIH Apoyo Legal y Administrativo, consultoría gerencial, jurídica y tributaria, asesoría laboral, funcionarial y contencioso administrativa, representación ante tribunales e inspectorías, registro y constitución de empresas, cooperativas y actas de asamblea, planes de negocios y elaboración de proyectos, servicios de nómina, prestaciones sociales y outsourcing de recursos humanos. Contáctenos por el teléfono unavenezuelaposible@gmail.com, por Twitter @Luis López Radio y por teléfono al 0212-625-3722 y el mejor equipo de abogados podrá atenderlo. Bien, estimados radioescuchas, continuamos con el delito previsto en el artículo 79 de la Ley contra la Corrupción, que así dice: el funcionario público o particular que expida una certificación falsa destinada a dar fe ante la autoridad o ante particulares de documentos, actas, constancias, antigüedad u otras credenciales que puedan ser utilizadas para justificar decisiones que causen daños al patrimonio público, será penado con prisión de 6 meses a 2 años. Estamos aquí entonces, estimados, que conocemos que ha sucedido y tenemos que evitarlo como funcionarios públicos, como trabajadores del Estado, poner un freno cada vez mayor a este tipo de conducta
estamos, por ejemplo, en presencia de las licencias, como decimos coloquialmente, las licencias chimbas. Esas licencias que se obtienen por los caminos verdes sin presentar los exámenes, sin presentar la documentación requerida para entonces emitir este documento. Por supuesto, este documento no solamente, este tipo de conductas no solamente atenta contra la buena fe, contra la probidad que se le exige al funcionario público, sino que en este caso de las licencias se le está otorgando un documento para conducir a una persona que generalmente no está preparada, con el daño consecuente que eso puede producir. Estamos en presencia también de documentos autenticados falsos. Por ejemplo, estos documentos que se obtienen en la notaría sin que vayan los otorgantes, sin que vayan estén presentes las personas que deben autorizar como un notario, son documentos que se obtienen bien sea por irregularidades dentro de la notaría o bien sea porque el funcionario público los obtiene sin pasar por todas estas etapas necesarias para que el documento se otorgue con prontitud y debidamente. Aquí tenemos a Guido que nos dice: colega, felicitaciones, atento, escuchando su siempre interesante programa. Gracias, Guido, por tu audiencia. Siempre estás aquí y me gusta pues que cada vez haya más personas que puedan ser objeto de transmisión, de recepción de todo lo que yo comento pues en este programa. Entonces hablábamos de documentos autenticados falsos. Por ejemplo, es muy común una persona que yo como abogado pues litigante y que trabajo en el área pues, una persona que obtiene un documento autenticado que le autoriza a vender un apartamento. Eso ha sucedido muchas veces. Cuando ustedes vayan a comprar un apartamento, les sugiero que no hablen con personas autorizadas. Y si lo van a hacer, verifiquen por favor que el documento esté autenticado debidamente en una notaría o en un registro. Si se trata pues de la compraventa de un inmueble, ese documento debiera estar registrado. No caigan en esta provocación de que yo soy el mandatario, yo tengo la autorización, y hasta llevan a la persona a ver el inmueble, porque de alguna forma se hacen de la llave. A lo mejor el dueño está en el exterior, se hacen de la llave, muestran el apartamento, obtienen el dinero y luego se desaparecen, y al mes cuando van al sitio llegó el dueño y le dice: no, yo no estoy vendiendo mi apartamento. Eso ha sucedido muchísimo. Entonces, sugerencia: no compren apartamentos a través de estas autorizaciones autenticadas. Sugiero más bien tratar con administradoras, gente que tiene licencia para trabajar la compraventa de inmuebles, o verifiquen ustedes mismos en las notarías o en el registro que realmente ha sido otorgado un documento que permite a ese mandatario llevar a cabo el negocio jurídico de compraventa de ese inmueble. Bueno, eso con el inmueble, que es lo más grave, pero también sucede con un vehículo, también sucede con acciones, también sucede con muchos bienes que se transmiten y se utiliza en ocasiones a una persona intermediaria que tiene un poder. Ese poder autenticado, si fue, digamos, fue producido de manera ilegal, es el funcionario público o los funcionarios públicos involucrados los que tienen en cabeza una pena privativa de libertad una vez finalizado pues el proceso respectivo, con respeto del debido proceso, como hemos venido hablando. Vamos, estimados radioescuchas, a una segunda pausa musical y vamos a continuar escuchando al cuarteto Caraquita, y esta segunda pieza es El Totumo de Guarenas.
Ya regresamos. Están ustedes con más de Gerencia Pública. Gerencia Pública. Lo quiero ver. ¿Qué pasó? No suene a la vez. Seguimos entonces, estimados radioescuchas. Gracias, Sofi, por tu felicitación por el Día del Abogado. Dice Sofi, feliz Día del Abogado, profe. Bueno, seguimos entonces. Vamos ahora con el artículo 71 de nuestra ley contra la corrupción. Probablemente hoy finalicemos el análisis de la ley contra la corrupción, si nos da tiempo, y continuaremos con los supuestos generadores de responsabilidad administrativa. Es lo más probable. Entonces el artículo 71 así dice: el funcionario público que arbitrariamente exija o cobre algún impuesto o tasa indebidos, o que aun siendo legales emplee para su cobranza medios no autorizados por la ley, será penado con prisión de 1 mes a 1 año y multa de hasta el 20% de lo cobrado o exigido. Tenemos aquí la participación de Víctor, que nos dice: como siempre, la excelencia dice presente en cada una de sus disertaciones al aire. Felicitaciones en esta fecha. Muchas gracias, Víctor, por tus conceptos y por tu felicitación. Bien, aquí estamos entonces en lo que es el cobro indebido de tributos. Ahora fíjense ustedes, aquí hay que aclarar, porque esta es una ley de manejo popular, pero a veces tiene conceptos que son buenos discutirlos. Cuando dice el funcionario público que arbitrariamente exija o cobre algún impuesto o tasa indebidos, vamos a hacer una pequeña acotación y vamos a explicar a los radioescuchas que los tributos son de 3 tipos. Son tributo por impuesto, tributo por tasa y tributo por contribución especial. Cuando nosotros hablamos del tributo el impuesto como un tributo, se diferencia de los demás tributos en que el impuesto nosotros no sabemos su destino. Ese monto que pagamos, por ejemplo, por impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta, eso va al fisco nacional y el Estado o la administración pública lo aplica a su mejor saber y entender, en servicios, en nómina, en todo lo que tiene el Estado dispuesto con esos fondos. No sabemos su destino. Perdón, eso es lo que está diferenciando el tributo, el tributo llamado impuesto con el tributo llamado tasa, que vamos a explicar. Tulio García dice: como cada martes desde que inició pendiente de su programa, lo felicito, doctor, por el Día del Abogado y por este programa que permite al ciudadano de a pie comprender nuestras leyes y reglamentos. Esa es la idea, leer un artículo y desmenuzarlo, comentarlo de la forma más sencilla, de tal manera que pueda llegar a todos los niveles. Bien, explicaba que el impuesto se diferencia de la tasa en que no sabemos cuál es el destino del monto que tenemos que pagar por impuesto sobre la renta, por ejemplo, o por impuesto al valor agregado. Diferente a la tasa que ya vamos a explicar, pero es importante en este momento permitir una entrada a la emisora para importantes anuncios publicitarios y promocionales. Ya regresamos con más de Gerencia Pública.
Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. La siguiente transmisión obedece a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. En el año 2000, apenas 863.000 jóvenes recibían... Estamos grabando ahí, ¿verdad, Luis Para Guillermo? 2014, la revolución bolivariana triplicó esa cifra. Ahora, más de 2,5 millones de estudiantes tienen acceso a una educación gratuita y de calidad. Gobierno bolivariano. La información más completa en fútbol la encuentras en lavinotinto.com. Análisis, comentarios, noticias, opinión. De lunes a viernes, de 12:30 a 1:30 de la tarde, lavinotinto.com. Conducido por Juan Carlos Rutilo y presentado por Sintonía 1420 AM.